Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Si estas historias te gustan, dale like y suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. Las manchas no siempre se ven. Algunas se quedan debajo de la piel, como si el cuerpo las absorbiera para no tener que explicarlas. Yo lo noté una mañana cualquiera, frente al espejo, cuando intenté recordar mi cara antes de que todo se volviera rutinario. No supe decir desde cuándo esa persona ya no estaba ahí. La llamada llegó mientras manejaba por una avenida llena de talleres cerrados. No miré el número. Nunca lo hacía. «¿Te mueves hoy?», dijo la voz. «No hay margen». Colgué sin responder. Giré en la siguiente esquina y me detuve en un estacionamiento vacío. El motor seguía encendido cuando bajé a fumar. El humo me raspó la garganta. Pensé, por un instante inútil, que aún podía no ir. Pensé muchas cosas que no hice. El punto de encuentro era un bar de día, de esos que solo existen por costumbre. Ahí estaba él, sentado al fondo, con una cerveza sin tocar y una mirada que no buscaba nada. No parecía un sicario. Parecía un hombre cansado. «Yo cubro el traslado», me dijo. «¿Tú conduces?». Asentí. No intercambiamos nombres. Subimos al coche y, sin preguntarme, me indicó el rumbo. En la cajuela había algo pesado. No pregunté qué. Hay preguntas que te colocan del lado equivocado. Salimos de la ciudad mientras el cielo se apagaba lentamente. El silencio dentro del coche no era incómodo, era profesional. A los pocos kilómetros, sentí ese cosquilleo viejo en la nuca, la sensación de que algo ya estaba fuera de control. «No te detengas si escuchas cosas raras», dijo de pronto. «Hoy va a pasar». No pregunté qué. Apreté el volante. La carretera secundaria estaba casi desierta. A los lados, el terreno se abría en parcelas oscuras y cercas oxidadas. El faro del coche recortaba figuras que duraban un segundo y se perdían. Entonces ocurrió el primer detalle fuera de lugar: el radio se encendió solo, en una frecuencia muerta. No había música. Solo un murmullo grave, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Lo apagué. Volvió a encenderse. «Déjalo», dijo él. «Es peor si lo apagas». Sentí el estómago tensarse. No creía en esas cosas, pero tampoco creía en las casualidades cuando se repetían. El destino era un rancho alejado, fuera de cualquier mapa útil. Nos desviamos por un camino de tierra. El coche vibraba. Cada bache parecía un aviso. Al acercarnos, noté algo extraño: no había insectos, ni perros, ni luces de otras casas. Solo ese rancho, encendido como una herida. «Aquí no se negocia», me advirtió. «Solo entregas y te vas». Aparqué cerca de un corral vacío. Él bajó primero y me indicó que esperara. No me molestó. Prefería quedarme dentro del coche, con las puertas cerradas, fingiendo normalidad. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No fue fuerte. No vino de afuera. Fue interno, como un pensamiento que no me pertenecía. Sentí un frío inmediato en el pecho. Miré alrededor. Nadie. El corral seguía vacío. Intenté respirar lento. Me repetí que era estrés, cansancio, imaginación. Pero el aire dentro del coche olía distinto, como a cera caliente y metal. Miré por el retrovisor. La cajuela estaba cerrada, pero algo se movió adentro. No un golpe. Un ajuste. Como si alguien cambiara de posición. Me dije que no era posible. Me dije muchas cosas. Entonces la voz volvió, más clara. «Siempre llegas tarde». Reconocí esa frase.
La había escuchado antes, años atrás, en un lugar donde no debería haber habido nadie más. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. La puerta del rancho se abrió. Vi sombras moverse adentro. Mi acompañante desapareció tras la luz amarilla. El silencio alrededor se volvió espeso, como si el lugar absorbiera el sonido. La voz regresó, ahora desde el asiento trasero. No te voltees. Mi cuerpo no obedeció de inmediato. Tardé unos segundos en girar la cabeza. El asiento estaba vacío. Pero el tapizado tenía una marca, como si alguien acabara de levantarse. El olor a metal era más fuerte. El radio se encendió otra vez. Esta vez, mi nombre sonó desde ahí, pronunciado con cuidado. Sentí pánico. No el pánico explosivo, sino el frío, el que te paraliza y te obliga a pensar demasiado rápido. Mis manos sudaban. El volante estaba resbaloso. Algo tocó el respaldo de mi asiento. No una mano. Una presión lenta. Arranca, escuché afuera, la voz de mi acompañante, distorsionada. No mires atrás. Arranqué. El coche avanzó con dificultad por la tierra. En el espejo, vi una figura junto al rancho, quieta, observándome. No tenía rasgos definidos, solo una silueta humana mal armada, como si alguien hubiera intentado copiar una persona sin entenderla del todo. Aceleré. El camino parecía más largo que antes. Cada metro se sentía forzado. Dentro del coche, el aire estaba helado. La presión detrás de mí no se fue. Al contrario, se acomodó, como si aceptara el viaje. No era para hoy, dijo la voz. Pero tú estabas cerca. Las palabras no sonaban enojadas. Sonaban satisfechas. La carretera principal apareció de pronto. Al tomarla, sentí que algo se desprendía del coche, como un peso que se arrastra unos segundos antes de soltar. El motor rugió normal. El radio se apagó. Mi acompañante no habló más. Tampoco lloró. Tenía la mirada fija al frente, la mandíbula apretada, las manos manchadas de algo oscuro que no quise identificar. ¿Terminó?, pregunté. No respondió. Lo dejé kilómetros después, sin despedida. Seguí manejando hasta que el cielo empezó a aclarar. Me detuve en una gasolinera, lavé mis manos, mi cara, mi cuello. Nada cambió. Porque entendí algo demasiado tarde, ese trabajo no era solo una entrega. Era una elección. Y aunque no contesté cuando me llamaron, algo decidió quedarse conmigo. Desde entonces, cuando manejo de noche, a veces siento el asiento trasero ceder apenas. Como si alguien siempre viniera conmigo. Si continúas aquí, suscríbete al canal. No todos los encargos empiezan con una llamada. Algunos empiezan con un favor pequeño, de esos que parecen inofensivos porque no llevan armas ni nombres. El mío empezó con una bolsa de supermercado y la instrucción de no abrirla bajo ninguna circunstancia. La bolsa estaba sobre la mesa de la cocina cuando llegué. Mi hermano la había dejado ahí antes de irse, junto a un papel doblado con una dirección escrita a mano. No nos despedimos. Nunca lo hacíamos cuando algo así estaba de por medio. La casa estaba en silencio, con ese tipo de silencio que no descansa, que observa. Me senté sin prender la luz. Sabía lo que significaba. Sabía lo que implicaba aceptar. Aún así, tomé la bolsa. Dentro había peso. No demasiado, pero el suficiente para que el plástico se estirara un poco. Olía a tierra húmeda y a algo más difícil de definir, como ropa guardada demasiado tiempo. Me colgué la chaqueta y salí. La dirección quedaba en un barrio viejo, de calles estrechas y casas bajas. Manejar por ahí de noche siempre me había provocado una sensación incómoda, como si el lugar se resistiera a ser atravesado. Aparqué a media cuadra. No quise llamar la atención.
Caminé con la bolsa en la mano, fingiendo normalidad. El portón estaba entreabierto. Golpeé una vez. Nadie respondió. Entré. El patio era pequeño, con plantas secas y una mesa de plástico. En el centro, un hombre sentado, de espaldas. No se movió cuando me acerqué. «Déjala ahí», dijo, señalando el suelo. Obedecí. Me disponía a irme cuando habló otra vez. «Quédate». Eso no estaba en el papel. Me quedé. El hombre se levantó lentamente. Tenía el rostro marcado, no por golpes, sino por desgaste. Me observó con atención, como si buscara algo específico en mí. «Tú ya has cruzado», dijo. «Se te nota». No respondí. Él sonrió apenas. «No te asustes. No hablo de sangre. Hablo de intención». Abrió la bolsa con cuidado. Dentro no había dinero ni armas. Había un frasco de vidrio, sellado con cera negra. En su interior, algo flotaba en un líquido espeso. No quise mirarlo mucho tiempo. «Esto no mata», continuó. «Señala». Sentí un escalofrío. ¿A quién? Al que no cumple. El hombre me explicó lo mínimo. Había alguien que debía pagar, pero no con una muerte inmediata. Primero debía ser marcado. Para que no pudiera esconderse. Para que otros supieran que ya estaba sentenciado. «Y tú vas a llevar la marca», dijo. «Solo esta vez». Me reí sin ganas. «No soy eso». «Ya lo eres», respondió. «Solo no lo sabías». Me entregó el frasco. Al tocarlo, sentí un calor extraño en la palma, como si el vidrio respirara. Quise soltarlo, pero no lo hice. El objetivo vivía a las afueras, cerca de un canal seco. Llegué pasada la medianoche. La casa estaba iluminada. Se oían voces adentro. Gente normal. Risas. Televisión. Esperé en el coche. El frasco sobre el asiento del copiloto vibraba apenas, como si reaccionara a la cercanía. Cada vez que pensaba en irme, el vidrio se calentaba más. Bajé. Rodeé la casa hasta la parte trasera. Una puerta sin seguro. Entré. El interior olía a comida reciente. Caminé despacio. En el pasillo, vi fotos familiares en la pared. Me obligué a no mirarlas. El hombre estaba solo en la cocina, de espaldas, lavando un plato. No parecía alguien peligroso. Esa es la parte que más cuesta. Destapé el frasco. El olor me golpeó de inmediato, hierro, humedad, algo animal. Dentro, el líquido se agitó. Sin tocarlo directamente, vertí una gota sobre el suelo, detrás de él. El sonido que hizo no fue fuerte, pero fue suficiente. El hombre se giró. Sus ojos se abrieron demasiado. No gritó. No corrió. Miró el suelo y luego me miró a mí. «No», susurró. «No otra vez». Sentí que algo se deslizaba por el piso, invisible pero presente, como una sombra espesa. Subió por sus piernas. Él cayó de rodillas. Se llevó las manos al pecho. No había sangre. No había violencia evidente. Solo un cambio. Su respiración se volvió irregular. Su piel perdió color. Y entonces lo vi. En su cuello, apareció lentamente una marca oscura, como una huella quemada desde adentro. Un símbolo irregular, antiguo. El mismo que había visto, sin entender, en cuerpos que otros se encargaban de terminar. Retrocedí. El hombre me miró con odio y pánico. «No me mates», dijo. «Ya saben. Ya vienen». Salí corriendo. No miré atrás. No escuché pasos. Pero sentí algo siguiéndome, no al hombre, sino a mí. Como si el frasco, ahora vacío, hubiera dejado un rastro. Conduje sin rumbo fijo durante horas.
La marca no estaba en mi cuerpo, pero la sentía. En el pecho. En la espalda. En la cabeza. Al amanecer, el teléfono vibró. Un mensaje, sin número. Marca entregada. Respiré aliviado por un segundo. Solo uno. Porque debajo había otra línea. El portador también queda registrado. Desde entonces, cuando entro a un lugar, algunos me miran con desconfianza inmediata. Otros bajan la cabeza. Y algunos, muy pocos, sonríen como si me reconocieran. No necesito volver a aceptar encargos. La marca ya trabaja por mí. Si continúas aquí, suscríbete al canal. El problema con los silencios largos es que empiezan a hablarte. No con palabras claras, sino con recuerdos mal colocados, con escenas que no pediste. A mí me pasó en una bodega, sentado sobre una caja de municiones vacía, esperando a que alguien confirmara si el objetivo seguía vivo o no. La bodega estaba fría, aunque afuera el calor era espeso. Las paredes sudaban humedad. Cada tanto, algo goteaba desde el techo y caía en un charco oscuro que nadie se había molestado en limpiar. No pregunté qué era ese líquido. En este trabajo, preguntar te vuelve blando. Yo no era el que disparaba esa noche. Era el que observaba. El que confirmaba. El que, si algo salía mal, tenía que cerrar la puerta por dentro. El muchacho que sí iba a disparar estaba nervioso. Lo noté por cómo movía la pierna, por cómo revisaba el arma una y otra vez sin necesidad. No mires tanto, le dije. La bala no se va a escapar. Sonrió sin ganas. Tenía la cara de alguien que todavía cree que después de esto va a volver a su casa y dormir. El objetivo estaba en una habitación al fondo, amarrado a una silla. No gritaba. Eso ya era una señal. Los que no gritan suelen estar hablando con algo que los demás no ven. Entré primero. El foco colgante iluminaba apenas. El hombre levantó la cabeza cuando me vio. Tenía la boca reseca y los ojos enrojecidos, pero no parecía suplicar. ¿Ya llegaron?, preguntó. No respondí. Tardaron, continuó. Pensé que no iban a venir. El muchacho se quedó en la puerta, apuntando. Yo cerré detrás de nosotros. El clic de la cerradura sonó más fuerte de lo normal. El hombre sonrió. Siempre cierran, dijo. Como si eso sirviera. Me acerqué despacio. Quería ver sus manos. Estaban quietas. Demasiado quietas. ¿Sabes por qué estás aquí?, pregunté. Asintió. Por romper un acuerdo, dijo. Pero no el que ustedes creen. Algo en su tono me molestó. No arrogancia. Certeza. Habla, ordené. El hombre respiró hondo. Yo no le debía nada a su gente. Yo le debía otra cosa. Y pagué. Sentí una incomodidad conocida, esa que aparece cuando alguien menciona deudas que no figuran en papeles ni números. No empieces, dije. Esto no es un confesionario. No, respondió. Es un relevo. El foco parpadeó. El muchacho apretó el gatillo apenas, por reflejo. Yo levanté la mano para que esperara. ¿Relevo de qué?, pregunté, sin saber por qué seguía hablando. El hombre bajó la mirada hacia el suelo. De carga. El aire cambió. No sabría explicarlo mejor. Se volvió más pesado, más cercano. Como si el cuarto se hubiera encogido. Sentí presión en los oídos, un zumbido leve que no venía de ningún aparato. Cuando aceptas, continuó, no te dicen todo. Solo lo necesario para que sigas funcionando. El muchacho empezó a sudar. Su respiración se aceleró. Cállate, dijo. No me hables. El hombre levantó la vista y lo miró directo a los ojos. Tú no duras, le dijo. Pero él sí.
señaló hacia mí con la barbilla. Porque ya escuchó antes. Sentí un escalofrío. Di un paso atrás sin darme cuenta. Dispara, ordené. El muchacho no se movió. El foco volvió a parpadear. Por un segundo, vi algo detrás del hombre. No una sombra proyectada. Algo que ocupaba espacio, pegado a su espalda, como una forma torcida que respiraba lento. Parpadeé. No estaba. ¿Qué es eso?, susurró el muchacho. Nada, dije demasiado rápido. El hombre sonrió con tristeza. Eso mismo dije yo. El muchacho dio un paso atrás. El arma temblaba en sus manos. No puedo, dijo. No aquí. El hombre cerró los ojos. Entonces ya empezó. El goteo del techo se intensificó. El charco del suelo se movió, como si algo hubiera caído dentro. El olor de la bodega cambió, metal viejo, humedad, algo orgánico. Sentí un dolor breve en el pecho, como una presión puntual, exacta. Escucha, dijo el hombre, mirándome de nuevo. Si no lo haces tú, no termina. Solo pasa. Yo sabía que mentía. O peor, sabía que decía la verdad a medias. Tomé el arma del muchacho antes de que pudiera reaccionar. Él no se resistió. Se quedó quieto, con los ojos vidriosos, mirando el suelo. Apunté. El hombre no suplicó. No cerró los ojos. Solo respiró hondo. Gracias, dijo. Disparé una sola vez. El cuerpo se desplomó. El ruido fue seco, breve. El foco dejó de parpadear. El goteo volvió a ser regular. El aire se aligeró apenas. El muchacho se apoyó en la pared y vomitó. Vámonos, dije. Salimos sin mirar atrás. Cerré la bodega y caminé hasta el coche. El muchacho no habló durante todo el trayecto. Yo tampoco. Lo dejé en una esquina cualquiera. Se bajó sin despedirse. No me sorprendió. Algunos desaparecen rápido. Manejé solo, con la radio apagada. A los pocos kilómetros, sentí otra vez esa presión en el pecho. No dolor. Presencia. En el espejo retrovisor, por un instante, vi el asiento trasero hundirse levemente, como si alguien se acomodara con cuidado. No miré más. Esa noche entendí algo que nadie explica cuando entras. A veces no ejecutas a alguien para silenciarlo, sino para que deje de sostener algo que no puede morir. Y cuando eso pasa, alguien más tiene que cargarlo. Desde entonces, cada vez que me quedo solo en un lugar cerrado, escucho un goteo que no está ahí. Y sé que el relevo ya ocurrió. El primer error fue aceptar quedarme con el teléfono. No era mío, no estaba limpio y tampoco debía existir después de esa noche. Pero el tipo que cayó me lo lanzó antes de desplomarse, como si supiera que no iba a necesitarlo más. Lo recogí por reflejo. Pantalla rota, batería a medias. Ningún fondo, ningún contacto guardado. Solo una aplicación abierta, negra, sin nombre. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. El ruido de la ciudad nocturna me envolvió como siempre, motores lejanos, una sirena vieja, música apagada detrás de muros cerrados. Nada fuera de lugar. Nada que anunciara lo que ya había empezado. El encargo había sido rápido. Un ajuste discreto, sin espectáculo. Yo no era el tirador, pero sí el que confirmaba que el trabajo quedara cerrado. Lo confirmé. El cuerpo estaba donde debía, la escena no gritaba. Me fui sin mirar atrás. En el coche, el teléfono vibró. No sonó. Vibró una sola vez, breve, como un toque de atención. Saqué el aparato. La pantalla se encendió sola. La aplicación negra mostraba una sola palabra, en letras blancas. Sigue. Sentí un escalofrío. Pensé en apagarlo, romperlo, tirarlo por la ventana.
No lo hice. Algo en mí quiso ver hasta dónde llegaba. Arranqué. El GPS del coche no marcaba ruta, pero el teléfono vibraba cada vez que dudaba en una intersección. Si giraba donde no debía, vibraba 2 veces, más fuerte. Si tomaba el camino correcto, permanecía quieto. No me estaba llevando a ningún lugar que no conociera. Eso fue lo inquietante. Calles que había recorrido antes, zonas que reconocía, pero en un orden distinto, como si alguien hubiera reacomodado el mapa solo para mí. Después de 20 minutos, apareció otra palabra en la pantalla. Observa. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando lo noté, un coche gris delante de mí, sin placas visibles. Mantenía la misma distancia, constante. Cuando yo frenaba, frenaba. Cuando aceleraba, respondía igual. No recordaba haberlo visto antes. El teléfono vibró. No aún. La presión en el pecho volvió. No era miedo puro. Era anticipación, una certeza incómoda de que algo estaba siendo evaluado. El coche gris giró a la derecha. Yo seguí de largo. El teléfono vibró 3 veces, una tras otra. Error. El motor se apagó. No de golpe. Murió despacio, como si se ahogara. Me quedé en medio de la calle, con las luces encendidas y el silencio entrando de golpe. Intenté girar la llave. Nada. El teléfono vibró. Desciende. Miré alrededor. No había nadie en la calle. Las casas estaban cerradas, las ventanas oscuras. Bajé del coche con cuidado. El aire se sentía distinto, pesado, como si la noche estuviera más cerca del suelo. Al tocar el pavimento, el teléfono mostró otra palabra. Atrás. Me giré. El coche gris estaba ahí, detenido a pocos metros, con el motor apagado. Las luces interiores encendidas revelaban a una sola persona en el asiento del conductor. Un hombre mayor, con el rostro inexpresivo, mirándome fijo. No bajó. No habló. Solo levantó una mano y señaló el teléfono. La pantalla cambió. Confirma. ¿Qué? Dije en voz baja, sin saber a quién le hablaba. El teléfono mostró una imagen. No una foto clara, sino una silueta, una figura marcada en blanco sobre fondo negro. Altura aproximada. ¿Complexión? ¿Ubicación? Era yo. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Esto no es así, murmuré. Yo no soy el objetivo. El teléfono vibró con fuerza. ¿Rotación? El hombre del coche gris abrió la puerta y bajó. Caminó despacio hacia mí. No parecía armado. No parecía nervioso. No te asustes, dijo. Nadie se asusta la primera vez que ve el sistema desde adentro. ¿Qué sistema? Sonrió apenas. El que evita el desorden. Miró el teléfono en mi mano. Ese aparato no busca culpables. Busca continuidad. El teléfono vibró otra vez. Proceso abierto. ¿Continuidad de qué? Pregunté. De funciones, respondió. Algunos ejecutan. Otros trasladan. Otros observan. Cuando uno falla, se reemplaza. Me miró con atención. Tú has sobrevivido más de lo esperado. El coche gris emitió un pitido bajo. El teléfono mostró un temporizador descendente. 2 minutos. ¿Y si no confirmo? Pregunté. El hombre se encogió de hombros. El sistema no se detiene. Solo se ajusta. La presión en el pecho se intensificó. Sentí un mareo leve. Imágenes rápidas cruzaron mi mente, lugares donde había estado, rostros que no recordaba haber visto, decisiones que pensé propias. El teléfono vibró. Confirma. Entendí entonces que el aparato no pedía permiso. Pedía participación.
Si confirmaba, seguía siendo parte. Si no, pasaba a ser corregido. El temporizador marcaba 30 segundos. Miré al hombre del coche gris. No había amenaza en su rostro. Solo espera. Confirmé. La vibración cesó. El temporizador desapareció. El teléfono mostró una última palabra. Activo. El hombre asintió. Bienvenido al otro lado, dijo. Ahora sabes por qué algunos encargos nunca terminan. Volvió a su coche y se fue. Mi motor arrancó solo. Me quedé unos segundos quieto, respirando con dificultad. Luego guardé el teléfono y conduje hasta casa. No dormí esa noche. Desde entonces, a veces el teléfono vibra sin motivo. Muestra rutas que no pido. Señala personas que no conozco. Ya no me preguntan si acepto trabajos. Solo me indican cuando es mi turno de confirmar. Nunca fui el que apretaba el gatillo cuando había testigos. Mi trabajo era entrar antes, quedarme después y asegurarme de que nadie pudiera explicar lo que había pasado. A eso le llamaban limpiar contexto. Yo lo llamaba escuchar demasiado. Aquella noche, el contexto era un edificio de departamentos viejos, de esos que crujen aunque nadie camine. El encargo ya había ocurrido. 2 pisos arriba, un hombre yacía en su sala con una expresión congelada que no coincidía con la violencia del acto. No había sangre fuera de lugar. No había pelea. Solo una quietud incómoda. Revisa bien, me dijo el tirador. Algo no me gustó. No pregunté qué. Subí solo. El departamento olía a humedad y a algo más fino, casi dulce, como perfume antiguo. La puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido, aunque no había nadie vivo que pudiera oírme. El cuerpo estaba sentado en el sillón, ligeramente inclinado hacia adelante, como si hubiera intentado decir algo antes de morir. Sus ojos estaban abiertos. No me miraban, pero sentí la necesidad de cubrirlos. Revisé el lugar con método. Ventanas cerradas. Cocina intacta. Baño limpio. Ningún signo de resistencia. Demasiado orden para una ejecución normal. Entonces lo escuché. Un murmullo bajo, apenas perceptible, proveniente del dormitorio. No era una voz clara. Era más bien una suma de sonidos, como respiraciones superpuestas. Apunté hacia el pasillo y avancé despacio. La habitación estaba a oscuras. Encendí la linterna del teléfono. La cama estaba hecha. El armario cerrado. Nada fuera de lugar. Cuando apagué la linterna, el murmullo continuó. No estás solo, dije en voz baja, por costumbre más que por amenaza. El sonido cesó. Sentí una presión leve en los oídos, como cuando cambias de altura de golpe. Retrocedí un paso. El aire estaba más frío ahí dentro. Volví a la sala. El cuerpo seguía igual, pero algo había cambiado. La cabeza estaba levantada. No mucho. Apenas unos centímetros. Suficiente para que los ojos ahora apuntaran directo hacia la puerta del dormitorio. Me quedé inmóvil. El corazón me latía fuerte, pero sin pánico. Aún no. Esto no es posible, murmuré. El murmullo regresó, ahora más claro. No venía del dormitorio. Venía del cuerpo. Me acerqué con cuidado. El sonido no era lenguaje. ¿Era repetición? Como si varias bocas intentaran formar la misma palabra sin lograrlo. Incliné la cabeza para escuchar mejor. El murmullo se detuvo de golpe. Y entonces, desde la boca abierta del muerto, salió una sola frase, pronunciada con una voz que no era suya. Llegaste tarde. Sentí el impulso inmediato de retroceder. No lo hice. Años de trabajo te entrenan para no huir ante lo extraño. Para observar primero. Ya terminó, dije.
No hay nada más que decir. Los labios del cuerpo se movieron apenas. ¿Eso creíste tú? El murmullo volvió, más intenso. La luz del foco del techo parpadeó una vez y se estabilizó. El departamento parecía más pequeño, como si las paredes se hubieran acercado. ¿Qué eres?, pregunté. La cabeza del cuerpo giró lentamente hacia mí. El movimiento no fue brusco. Fue cuidadoso. Respetuoso. Somos lo que queda cuando nadie escucha, respondió. Y tú escuchas demasiado. La presión en los oídos aumentó. Sentí náuseas. El aire se volvió espeso. Este lugar está marcado, continuó la voz. Cada palabra que no se dijo se quedó aquí. Cada amenaza susurrada. Cada promesa rota. Imágenes rápidas me cruzaron la mente, discusiones apagadas, llamadas colgadas, puertas cerradas sin despedida. No eran recuerdos míos. Eran residuos. Yo solo limpio, dije. No me corresponde cargar nada. El cuerpo emitió algo parecido a una risa seca. Eso decían los otros. El murmullo empezó a extenderse por el departamento. No era un sonido direccional. Estaba en todas partes, en las paredes, en el piso, en el techo. Palabras incompletas, frases truncadas, reproches sin destinatario. Sentí que algo me presionaba el pecho, no físicamente, sino desde adentro. Como si intentaran hablar a través de mí. Di un paso atrás. No, dije. No conmigo. El cuerpo inclinó la cabeza, casi con curiosidad. Siempre dicen eso. La puerta del departamento se cerró de golpe. No con violencia. Con decisión. Escuché el seguro correr. Mi respiración se aceleró. Saqué el arma por reflejo, aunque sabía que no serviría. No te queremos, dijo la voz. Te necesitamos. El murmullo se concentró en mí. Sentí calor en la garganta, en el pecho. Palabras que no eran mías subían, empujando. Apreté los dientes. Cerré los ojos. Pensé en algo concreto. En una instrucción. En un procedimiento. Me aferré a eso. No soy un canal, dije con dificultad. ¿Soy un final? Hubo un silencio brusco. Total. Cuando abrí los ojos, el cuerpo estaba inmóvil. La cabeza caída. La boca cerrada. El foco del techo estable. Probé la puerta. Estaba abierta. Salí sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2. El tirador me esperaba afuera, fumando. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Contexto limpio. Nos fuimos sin más. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama y sentí una presión conocida en el pecho. No escuché voces. No vi nada. Pero cuando intenté hablar, durante unos segundos, no salió sonido alguno. Desde entonces, evito quedarme después. Porque hay lugares donde el trabajo no termina cuando el cuerpo cae. Termina cuando alguien deja de escuchar. Y yo todavía escucho. El sobre no tenía nombre ni remitente. Estaba debajo del parabrisas, doblado con cuidado, como si alguien hubiera querido que no volara. No era una amenaza directa. Eso lo hacía peor. Lo abrí dentro del coche, con el motor apagado. Adentro había una sola hoja y una llave vieja, de esas que ya casi no se usan. La hoja tenía una dirección, una hora y una frase escrita a mano. No dispares. Solo entra. Cerré el sobre y me quedé quieto unos segundos. El encargo no venía de los canales habituales. Eso significaba dos cosas, o era una trampa, o era algo que nadie quería firmar. Aún así, fui. La dirección me llevó a una colonia industrial semivacía, con bodegas cerradas y calles mal iluminadas. El lugar parecía detenido en el tiempo.
Aparqué frente a un edificio bajo, sin letrero, con ventanas cubiertas por láminas. La llave encajó en la cerradura sin resistencia. Dentro, el aire estaba frío. No por falta de calefacción, sino por ausencia de uso. Olía a concreto húmedo y a papel viejo. Encendí una linterna. El pasillo era largo, estrecho, con puertas numeradas a ambos lados. No escuché pasos. No escuché respiración. Solo el eco leve de mis botas. La puerta marcada con el número indicado estaba al fondo. Antes de abrirla, sentí una presión extraña en las sienes, como si alguien me observara desde muy cerca. Entré. La habitación era más grande de lo que esperaba. Estanterías metálicas cubrían las paredes, llenas de carpetas etiquetadas con nombres, fechas y símbolos que no reconocí. En el centro, una mesa y una silla. Nada más. Sobre la mesa, una grabadora vieja. Me acerqué con cautela. La grabadora estaba encendida. El contador avanzaba. Una voz empezó a hablar. Si estás escuchando esto, es porque aceptaste. La voz era masculina, cansada, sin dramatismo. No te trajimos aquí para matarte. Tampoco para contratarte. Esto es un ajuste. Sentí un nudo en el estómago. Miré alrededor. No había nadie. Cada carpeta contiene un cierre pendiente, continuó la voz. Personas que fueron eliminadas sin completar el proceso. Me acerqué a una de las estanterías. Leí algunos nombres. No los reconocí al principio. Luego vi uno. ¿Lo conocía? No personalmente, pero sabía cómo había muerto. Yo había estado cerca de ese encargo. Recordaba la noche. El lugar. La sensación de que algo no cuadraba. Cuando un objetivo muere sin entender por qué, dijo la grabadora, deja residuos. Preguntas. Intenciones sin destino. Sentí frío en la espalda. Eso se acumula. La grabadora se detuvo unos segundos. Luego continuó. Tu trabajo hoy es simple. Vas a sentarte. Vas a escuchar. No puedes irte hasta que termine. Miré la silla. No quería sentarme. Algo en mí sabía que hacerlo significaba aceptar algo que no podría deshacer. Aún así, me senté. La linterna parpadeó y se apagó. La luz del techo se encendió sola, débil, amarillenta. La grabadora volvió a hablar. Empezamos. Escuché la primera voz. No venía de la grabadora. Venía detrás de mí. ¿Fue rápido? No me moví. No respondí. Me dijeron que sería rápido, insistió la voz. Pero sentí miedo. Cerré los ojos. Reconocí esa voz. No por el timbre, sino por el momento. Era la voz de alguien que había mirado directamente a un arma. No sabía que era yo, continuó. Pensé que era otro. La presión en el pecho volvió. La silla parecía más dura. Más real. Otra voz se sumó, desde un punto distinto de la habitación. A mí no me dijeron nada. Otra más. Yo solo estaba ahí. Las voces no gritaban. No reclamaban. Hablaban con calma, como si estuvieran contando algo que necesitaban sacar. Intenté levantarme. No pude. Mi cuerpo respondía, pero algo me mantenía sentado, no con fuerza física, sino con una certeza pesada, aún no. Escucha, dijo la grabadora. No absorbas. No interpretes. Solo escucha. Las voces se sucedían. Historias cortas. Fragmentos. Últimos pensamientos. Ninguno mencionaba nombres. Ninguno pedía venganza. Solo querían ser oídos. El tiempo se volvió confuso. No supe cuánto duró. Sentí la garganta seca. Los ojos ardientes. En un momento,
Una voz habló más cerca que las otras. Tú estabas ahí, dijo. No disparaste, pero miraste. Abrí los ojos. Frente a mí, de pie, había una figura apenas definida. No era un cuerpo completo. Era una forma humana incompleta, como un reflejo mal alineado. No hiciste nada, continuó. Y eso también cuenta. Quise decir algo. Disculparme. Explicarme. No salió sonido. La figura se desvaneció lentamente. La grabadora emitió un clic. Proceso completado, dijo la voz inicial. Gracias por permanecer. La luz se apagó. La linterna volvió a encenderse sola. Pude moverme. Me levanté con dificultad. Las estanterías estaban vacías. Las carpetas habían desaparecido. La grabadora estaba apagada. Salí sin correr. Cerré la puerta. Dejé la llave dentro, como indicaba el sobre. Cuando llegué al coche, sentí un cansancio profundo, distinto al físico. Un desgaste silencioso. Esa noche dormí sin sueños. Desde entonces, hay encargos que ya no acepto. No porque me haya vuelto mejor, sino porque sé que algunos trabajos no buscan eliminar a nadie. Buscan dejar las cosas en silencio. Y ese silencio, una vez que lo escuchas, no se olvida. Aprendí a reconocer a un muerto antes de verlo. No por el olor, sino por el cambio en el ambiente. Cuando alguien ya no debería estar respirando, el lugar se vuelve tenso, como si la realidad tuviera que hacer un esfuerzo extra para mantenerse en su sitio. Eso lo sentí apenas crucé la reja del lote baldío. El encargo había sido simple, verificar. No ejecutar, no mover nada, no dejar rastro. Solo confirmar si el cuerpo seguía ahí. El tirador había jurado que el trabajo estaba hecho, pero nadie volvió a contestar el teléfono del objetivo. A veces eso significa éxito. Otras veces, algo peor. Entré solo, como siempre. El lote estaba rodeado de muros bajos y basura acumulada. Había restos de muebles, cartón mojado, botellas rotas. El faro del coche quedó encendido detrás de mí, proyectando sombras largas que parecían moverse incluso cuando yo me detenía. El cuerpo estaba donde me dijeron. Tendido boca arriba, parcialmente cubierto por una lona. Me acerqué despacio, con la costumbre de quien ya ha visto demasiados. No había sangre visible. Ninguna herida evidente. El rostro estaba intacto, los ojos cerrados, la expresión tranquila. Eso fue lo primero que no me gustó. Me agaché y levanté un poco la lona. El pecho no subía ni bajaba. Bien. Coloqué 2 dedos en el cuello. Frío. Demasiado frío para la hora. Bien. Entonces escuché el primer sonido. No fue un gemido. No fue una respiración. Fue un chasquido leve, seco, como cuando alguien mueve la lengua dentro de la boca. Retiré la mano de inmediato. El cuerpo no se movió. No, murmuré. No hagas esto. Volví a acercarme. Miré el rostro con atención. Los párpados temblaron apenas. Un reflejo mínimo, casi imperceptible. Retrocedí un paso. No estás vivo, dije en voz baja. Esto ya terminó. Los ojos se abrieron. No de golpe. Despacio. Como si alguien hubiera tardado en recordar cómo hacerlo. La mirada no enfocó de inmediato. Vagó por el cielo oscuro, por las sombras del lote, hasta detenerse en mí. Llegaste, dijo. La voz salió bien. Clara. Demasiado clara para un cuerpo así. Sentí un vacío en el estómago. No miedo aún. Algo peor, confusión. No deberías hablar, respondí. No deberías hacer nada. El hombre parpadeó. Eso me dijeron antes, dijo. Y mira. Intentó incorporarse. No pudo.
El cuerpo obedecía a medias, como una máquina mal ensamblada. ¿Quién te hizo esto?, pregunté, sin saber por qué seguía ahí. Sonrió. Una sonrisa leve, cansada. No fue quién. Fue cuando. El aire del lote se volvió denso. El faro del coche parpadeó una vez, pero no se apagó. Escucha, continuó. Yo ya estaba muerto cuando dispararon. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Eso no tiene sentido. Tiene, dijo. Solo que no para ustedes. Movió la mano derecha. Los dedos estaban rígidos, torpes, pero se movían. Yo ya había aceptado, agregó. Y cuando aceptas, no importa cuánto te rompan el cuerpo. Sigues viniendo. Me enderecé. Di un paso atrás. ¿Aceptado qué? El hombre cerró los ojos un segundo. Ser útil después. La lona se movió sola, deslizándose más hacia abajo. Vi marcas en su pecho. No heridas. Símbolos. Oscuros, como si la piel hubiera sido teñida desde adentro. Esto no es mío, dije. Yo solo vine a confirmar. Por eso estás aquí, respondió. Porque tú confirmas cosas. El faro del coche se apagó. El lote quedó a oscuras, salvo por la luz distante de una farola lejana. Las sombras se acercaron. No físicamente. En percepción, como si el espacio se hubiera reducido. No me mires así, dijo. No soy el problema. Entonces dime cuál es. El hombre respiró hondo. El sonido fue irregular, forzado. Cuando alguien muere con un trato incompleto, no se va, explicó. ¿Se queda funcional? Disponible. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Disponible para quién? Abrió los ojos de nuevo. Me miró directo. Para el siguiente. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me empujara desde adentro. Di otro paso atrás. No, dije. Yo no acepté nada. El hombre rió suavemente. ¿Eso crees? El suelo vibró apenas. Nada visible. Solo una sensación, como el paso de algo muy pesado por debajo. Ellos no necesitan firmas, continuó. Solo repetición. Y tú repites bien. El cuerpo empezó a temblar. No por frío. Por esfuerzo. Como si algo intentara salir. ¿Qué quieren?, pregunté. Continuidad, respondió. Siempre continuidad. Algo se movió bajo la lona, no siguiendo la forma del cuerpo, sino empujándolo desde adentro. La piel se tensó. Los símbolos brillaron débilmente. Di media vuelta y corrí. No escuché pasos detrás. No escuché gritos. Solo ese chasquido seco, repetido, como un reloj que vuelve a funcionar. Subí al coche y arranqué sin mirar atrás. Las luces tardaron un segundo en encenderse. Ese segundo fue eterno. En el espejo retrovisor, vi al hombre de pie en medio del lote. No debería haber podido levantarse. Estaba erguido, torcido, observándome irme. Cuando tomé la avenida principal, el aire volvió a sentirse normal. El corazón me latía con fuerza. Las manos me temblaban. Llamé para reportar. Confirmado, dije. El cuerpo ya no está operativo. Hubo un silencio breve al otro lado. Entendido, respondieron. Gracias por verificar. Colgué. Esa noche no dormí. No por pesadillas. Por una sensación persistente en el pecho, como si algo estuviera esperando una respuesta. Desde entonces, cada vez que confirmo un cuerpo, me hago la misma pregunta. ¿Estoy cerrando un trabajo? ¿O solo estoy señalando quién sigue disponible? Nunca quise aprender a reconocer una casa antes de entrar. Pero después de cierto tiempo, las casas hablan.
No con palabras, sino con señales, la forma en que la luz se queda atrapada en las ventanas, el silencio que no coincide con la hora, el olor que se filtra antes de abrir la puerta. Esa casa no quería ser visitada. El encargo llegó fragmentado, como si nadie quisiera escribirlo completo. Dirección, franja horaria, una advertencia breve. No interactúes con los vecinos. Eso ya era suficiente para saber que algo estaba mal. La calle era corta, sin salida. Casas iguales, alineadas, con jardines mínimos y rejas bajas. Todo demasiado ordenado. Aparqué a media cuadra y apagué el motor. No vi movimiento. Ninguna televisión encendida. Ningún perro. Caminé despacio. Cada paso sonaba más de lo normal. La casa objetivo tenía la puerta cerrada, pero sin seguro. Empujé apenas y se abrió con un quejido bajo. El interior estaba en penumbra. Olía a limpieza reciente, como si alguien hubiera querido borrar algo con prisa. Entré. El encargo no era ejecutar. Era evaluar. Confirmar si el residente seguía vivo y, en ese caso, preparar el terreno para otros. Yo era el que miraba antes de que todo se rompiera. El pasillo central estaba impecable. Fotos familiares colgadas con simetría excesiva. En todas, el mismo hombre, la misma mujer, el mismo niño. Sonrisas rígidas. Miradas iguales en distintas fechas. Eso no era normal. Avancé hasta la sala. El hombre estaba sentado en el sillón, mirando al frente. No reaccionó cuando entré. Buenas noches, dije, por protocolo. Giró la cabeza lentamente. Llegaste temprano, respondió. Su voz era normal. Demasiado normal. Me acerqué lo suficiente para ver sus ojos. No estaban perdidos. Estaban atentos. ¿Vive solo?, pregunté. Ahora sí. La forma en que lo dijo me incomodó. Miré alrededor. No había señales de lucha. Nada roto. Nada fuera de lugar. ¿Sabe por qué estoy aquí?, asintió. Porque alguien quiere asegurarse de que no me vaya, dijo. O de que no me quede. Sentí un leve cosquilleo en la nuca. El tipo sabía más de lo que debía. Levántese, ordené. Obedeció sin resistencia. Caminó hacia la pared opuesta, donde había una puerta cerrada. No es ahí, dije. Sí lo es, respondió. Solo que no para ti. Abrió la puerta antes de que pudiera detenerlo. Dentro no había una habitación. Había otra sala idéntica a la anterior. Mismos muebles. Misma disposición. Pero vacía. ¿Qué es esto?, pregunté. La primera, dijo. La que ya no usamos. Sentí un cambio en el aire. Como si hubiera cruzado una línea invisible. Salga, ordené. Ahora. El hombre me miró con algo parecido a lástima. Ya entraste, dijo. Ellos te vieron. La puerta se cerró detrás de mí. No con violencia. Con suavidad. ¿Con intención? Abre, dije. El hombre no se movió. No funciona así, respondió. Aquí no. Las paredes parecían más cercanas. La luz más opaca. Me di vuelta. En la pared opuesta había otra puerta. ¿Cuántas hay?, pregunté. Las necesarias, contestó. Para que nadie tenga que irse del todo. Abrí la siguiente puerta. Otra sala. Mismo sillón. Mismas fotos. Pero en esta, el sillón estaba ocupado. Una mujer sentada, mirando al frente. Su rostro era idéntico al de la mujer de las fotos. No respiraba. No parpadeaba. No mires mucho, dijo el hombre detrás de mí. Si reconoces demasiado, te quedas. Retrocedí. Esto es una trampa. No, corrigió.
Es un sistema. Sentí presión en el pecho. Un peso invisible. Saqué el arma por reflejo. ¿A quién pertenece esta casa? El hombre sonrió apenas. A los que no fueron cerrados. El cuerpo de la mujer giró la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron. Me miraron directo. Tú pasas mucho, dijo. Siempre mirando. Nunca quedándote. La voz no venía de su boca. Venía del espacio entre nosotros. No les hables, dijo el hombre. Si te contestan, ya es tarde. Sentí sudor frío correrme por la espalda. ¿Qué quieren? Pregunté. Estabilidad, respondió. Cuando alguien muere de forma abrupta, el lugar se queda incompleto. Nosotros, completamos. La mujer se levantó. Sus movimientos eran torpes, pero firmes. Caminó hacia mí sin prisa. No, dije. Esto no estaba en el encargo. Nunca lo está, respondió el hombre. Tú eres el que ve antes de que todo termine. Por eso te eligieron. La mujer levantó la mano y tocó mi pecho. Sentí un frío profundo, como si me vaciaran por dentro. No te vamos a quedar, dijo la voz. Pero vas a recordar. Logré apartarme. Corrí hacia la primera puerta. Empujé. Cedió. Salí a la calle de golpe. El aire nocturno me golpeó la cara como una bofetada. Caí de rodillas. Respiré con dificultad. La casa estaba cerrada. Normal. Silenciosa. Miré mis manos. Temblaban. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Reporté lo mínimo. La casa no es viable, dije. El residente no es estable. Entendido, respondieron. No regreses. No lo hice. Pero desde esa noche, cada vez que entro a un lugar por trabajo, tengo la sensación de que ya estuve ahí antes. Como si hubiera habitaciones que no recuerdo haber cruzado. Y a veces, cuando paso frente a casas demasiado silenciosas, siento que algo adentro se acomoda. Como si todavía me estuvieran esperando. No acepté el encargo por dinero. Tampoco por lealtad. Lo acepté porque era el único que nadie más quiso tocar. Cuando algo pasa de mano en mano sin que nadie lo cierre, termina regresando siempre al mismo punto. Y ese punto, esa vez, fui yo. El objetivo no tenía nombre operativo. Solo un alias antiguo, escrito con tinta corrida en una hoja doblada, el custodio. La instrucción era clara y, al mismo tiempo, inútil: localizar. Confirmar estado. No intervenir. Eso último siempre es mentira. La ubicación cambiaba cada pocas horas. No porque se moviera, sino porque nadie podía precisar dónde estaba. Finalmente, una coordenada se mantuvo estable durante más de una noche. Fui solo. El lugar era una fábrica abandonada, lejos de zonas habitadas. Un edificio largo, bajo, con ventanas rotas cubiertas de polvo. El portón principal estaba abierto. No forzado. Abierto como si siempre hubiera estado así. Entré sin linterna. La luna bastaba. El interior olía a óxido, a humedad estancada y a algo más seco, como papel viejo quemado. Avancé despacio. Cada paso resonaba con un eco que no coincidía con la distancia. El sonido regresaba deformado, como si el espacio se doblara ligeramente. No cruces si no vas a cerrar, dijo una voz desde la oscuridad. No salté. No grité. Reconocí ese tono. No era amenaza. Era advertencia cansada. Solo verifico, respondí. No vine a cerrar nada. Una figura apareció entre las sombras. Un hombre alto, delgado, con ropa vieja pero limpia. Tenía el rostro marcado por líneas profundas, como alguien que pasó demasiado tiempo mirando cosas que no debía. Eso dijeron nosotros, contestó.
Y mira cómo terminaron. Lo observé con atención. No parecía armado. No parecía nervioso. Parecía anclado. ¿Eres el custodio?, pregunté. Asintió. ¿O lo que queda de él? Sentí un frío leve en el estómago. ¿Qué custodias? El hombre miró alrededor. Las paredes. El techo. El suelo. Finales, dijo. Los que no se completaron. Seguimos caminando. No me pidió que lo siguiera. Simplemente avanzó, seguro de que yo lo haría. Pasamos por pasillos largos, por salas vacías. En algunas, el aire estaba más denso. En otras, demasiado ligero, como si faltara algo esencial. Antes esto era otra cosa, dijo. Ahora es depósito. Llegamos a una sala amplia. En el centro, había varias sillas dispuestas en círculo. En cada una, alguien sentado. No respiraban. No se movían. Pero tampoco estaban muertos de la forma habitual. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto inexistente. No mires mucho, dijo el custodio. Si los reconoces, te quedas. Apreté la mandíbula. ¿Quiénes son? Encargos inconclusos, respondió. Personas que murieron sin entender. Sin aceptar. Sin cerrar. Una de las figuras movió ligeramente la cabeza. Sentí un golpe seco en el pecho. No, dije. Eso no debería pasar. Pasa, respondió. Cuando se mata rápido y se explica poco. Caminé alrededor del círculo sin acercarme demasiado. Noté marcas en el suelo, símbolos trazados con algo oscuro. No eran rituales elaborados. Eran más bien delimitaciones. Límites. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué sigues aquí? El custodio me miró por primera vez a los ojos. Porque alguien tiene que quedarse cuando todos se van. El silencio se hizo más pesado. Una de las figuras sentadas abrió la boca. Llegó otro, dijo, con una voz hueca. ¿Él sí va a cerrar? Sentí un impulso inmediato de retroceder. No vine para eso, respondí. Varias cabezas giraron hacia mí al mismo tiempo. El sonido de huesos moviéndose fue suave, controlado. Nunca vienen para eso, dijeron, casi al unísono. El custodio levantó la mano. Todavía no. Las figuras se quedaron quietas otra vez. Escucha, me dijo en voz baja. Tú puedes irte. ¿Aún? Pero el lugar ya te registró. ¿Registrar qué? Tu intención, respondió. Y la duda. Sentí una presión conocida en el pecho. No dolor. Expectativa. Si no cierro, dije. ¿Qué pasa? El custodio suspiró. Nada inmediato. Eso es lo peor. Se acercó a una pared lateral y señaló una puerta metálica cerrada. Ahí están los que dijeron que volverían. ¿Volverían a qué? ¿A terminar? El silencio volvió a hablar. Escuché susurros, no direccionales. No palabras claras. Expectativas suspendidas. Yo no soy ejecutor, dije. Yo confirmo. El custodio asintió lentamente. Por eso te eligieron. ¿Quiénes? Los que ya no pueden moverse, respondió. Necesitan a alguien que todavía camine. Una de las figuras se levantó de la silla. Sus movimientos eran torpes, pero decididos. ¿Eres tú?, preguntó. ¿Vienes a cerrar lo mío? Sentí el impulso de decir que sí. Decirlo y terminar con todo. Pero algo dentro de mí se resistió. No, respondí. La figura se detuvo. Bajó la cabeza. Entonces sigo esperando. El custodio me miró con una mezcla de alivio y cansancio. Vete, dijo. Antes de que el lugar te pida algo a cambio.
No discutí. Retrocedí despacio. Di media vuelta y caminé sin correr. El eco de mis pasos me siguió hasta la salida. Cuando crucé el portón, el aire nocturno me golpeó con fuerza. Respiré hondo. El edificio quedó atrás, inmóvil. Reporté lo mínimo. El objetivo sigue activo, dije. No es recomendable intervenir. Hubo una pausa. Entendido, respondieron. Se suspende. Colgué. Desde esa noche, cada vez que un encargo queda inconcluso, me pregunto si alguien más termina ocupando una silla. ¿Y cuánto tiempo falta para que alguien venga a preguntarme si voy a cerrar lo mío? Nunca debí aceptar trabajar con un observador. No porque fueran incompetentes, sino porque miran demasiado. Y cuando alguien mira lo suficiente, empieza a ver cosas que no encajan con el trabajo. A mí me asignaron uno después de una racha limpia. Demasiado limpia. Nadie lo dijo en voz alta, pero entendí el mensaje. Querían saber cómo seguía funcionando alguien que ya no reaccionaba como antes. El observador se llamaba Mauro. No cargaba arma. No daba órdenes. Solo tomaba notas mentales y hacía preguntas incómodas en momentos precisos. ¿En qué piensas cuando apuntas?, me preguntó la primera noche. En nada, respondí. Asintió, como si eso confirmara algo. El encargo era sencillo: escoltar a un tirador joven hasta una casa de seguridad, esperar confirmación y salir. Yo conducía. Mauro iba atrás, observando por la ventanilla como si buscara patrones en las sombras. No mires tanto, le dije. No te va a ayudar. Ya empezó, respondió. No pregunté qué. La casa estaba en una zona semi-industrial, aislada, sin tránsito nocturno. Al llegar, el tirador bajó primero. Entró sin dudar. Yo me quedé en el coche, motor encendido. Mauro no bajó. ¿No vas a entrar?, le pregunté. No, dijo. A mí me toca ver qué pasa contigo. Sentí una molestia seca en el estómago. No soy parte del encargo. Eso nunca se sabe, respondió. El silencio se extendió. Pasaron 10 minutos. 15. El tirador no salía. No había disparos. No había señales. Algo no está bien, dije. Nada está mal, corrigió Mauro. Solo está ocurriendo algo que no se puede medir. Salí del coche. La puerta de la casa estaba abierta. Entré con cuidado. El interior estaba intacto. Ningún signo de lucha. Avancé hasta la sala. El tirador estaba de pie, inmóvil, frente a una pared vacía. ¿Qué haces?, pregunté. No respondió. Me acerqué. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. La respiración era mínima. Salimos, dije. Ahora. No puedo, respondió. Ya me vio. Sentí un escalofrío. ¿Quién?, señaló la pared. El que decide si seguimos siendo útiles. No vi nada. Solo una pared lisa, ligeramente manchada de humedad. No hay nadie ahí. Eso es lo que mira, dijo. Que no puedas verlo. El aire se volvió pesado. Sentí una presión conocida en el pecho. Di un paso atrás. Esto se cancela, dije. No, respondió el tirador. Esto se evalúa. La palabra no era suya. Se notaba. Salí de la casa y volví al coche. Mauro seguía en el asiento trasero, tranquilo. ¿Lo viste?, preguntó. No, respondí. Y no quiero. Sonrió apenas. Entonces todavía sirves. El tirador no volvió a salir. Esperamos 20 minutos. 30. Mauro tomó una decisión sin consultarme. Nos vamos, dijo. Él ya dio lo que tenía que dar. ¿Qué?,
Pregunté. ¿Lo dejas ahí? No lo dejamos, corrigió. Lo registramos. Arranqué sin discutir. La casa quedó atrás, silenciosa. A los pocos kilómetros, Mauro habló de nuevo. Hay algo que no entiendes, dijo. Esto no se trata de matar gente. Se trata de ver quién aguanta mirar sin romperse. Yo no miro, respondí. Yo actúo. Por eso, dijo. Los que actúan duran más. El camino se estiraba frente a nosotros. Las luces pasaban rítmicas. Sentí cansancio. Un peso viejo. ¿Cuántos observadores hay? Pregunté. Los suficientes, respondió. Y cada vez menos. No pregunté por qué. Al dejarlo en su punto, Mauro abrió la puerta y se detuvo. Cuando empieces a ver cosas donde no las hay, me dijo, avisa. Eso significa que ya no eres confiable. ¿Y si no veo nada? Eso significa que alguien más lo está viendo por ti. Cerró la puerta y se fue. Esa noche, al llegar a casa, me quedé frente al espejo más tiempo del normal. No buscaba mi reflejo. Buscaba algo detrás. No vi nada. Pero desde entonces, cada vez que apunto, siento una atención invisible sobre mí. No juicio. No emoción. Evaluación. Y sé que, cuando deje de funcionar como esperan, no vendrán a matarme. Vendrán a observar qué queda. El error fue aceptar trabajar con un reloj. No un horario. Un reloj físico, pesado, antiguo, que debía permanecer encendido durante todo el encargo. Me dijeron que era para sincronizar. No pregunté con qué. El objeto llegó en una caja de madera, forrada por dentro con terciopelo oscuro. Al abrirla, el tic-tac sonó de inmediato, firme, demasiado presente. No marcaba la hora. Tenía una sola aguja que giraba sin números. No lo detengas, me advirtieron. Si se queda quieto, te quedas tú. Lo llevé en el asiento del copiloto, sujeto con el cinturón. Conducir así me incomodaba. Sentía que el sonido se metía en el ritmo del motor, que ambos empezaban a coincidir. El encargo era eliminar a un intermediario que había empezado a retrasar entregas. No por miedo. Por cálculo. Eso siempre molesta más. Llegué a la zona designada antes de la hora. Un complejo de bodegas semiabandonadas, con luces de sodio y sombras largas. Aparqué lejos y caminé. El reloj siguió sonando dentro del coche, incluso cuando cerré la puerta. O lo imaginé. El objetivo estaba dentro de una bodega abierta. Caminaba de un lado a otro, hablando solo, con un teléfono apagado en la mano. No parecía nervioso. Parecía apurado. Entré sin hacer ruido. Llegas tarde, me dijo, sin girarse. Aún no, respondí. Se dio vuelta. Sonrió con alivio. Entonces todavía puedo negociar. No vine a eso. Nunca vienen a eso, dijo. Pero siempre llegan cuando la aguja está por cruzar. No entendí. No importaba. Me acerqué. Él levantó la mano. ¿Lo escuchas?, preguntó. El tic-tac apareció en mis oídos, claro, cercano. No venía del coche. Venía de la bodega. No debería sonar aquí, murmuré. Claro que sí, respondió. Siempre suena donde algo se termina. La luz parpadeó. El sonido del reloj se hizo más lento, más pesado. Cada tic parecía empujar el aire. No te acerques más, dijo. Si disparas ahora, te toca a ti esperar. ¿Esperar qué? El turno. Sentí una presión en el pecho. No miedo. ¿Anticipación? ¿Qué hiciste?, pregunté. Retrasar, dijo. Eso hice. Aprendí que si retrasas lo suficiente, alguien más ocupa tu lugar.
El reloj sonó más fuerte. El objetivo miró hacia el techo. Ya casi, susurró. Le disparé. El cuerpo cayó sin resistencia. El ruido fue seco. El tic-tac se detuvo. Por un segundo, todo quedó en silencio. Luego, el reloj volvió a sonar. No desde el coche. Desde el interior de la bodega. Miré al cuerpo. Sus ojos estaban abiertos. No me miraban a mí. Miraban algo detrás. La aguja del reloj apareció proyectada en la pared, enorme, girando lento. No había reloj visible. Solo la sombra de la aguja avanzando. No, dije. Ya terminó. La sombra se detuvo. El aire se volvió espeso. Sentí un peso en los hombros, como si alguien hubiera apoyado ambas manos ahí. Turno asignado, dijo una voz que no reconocí. La sombra de la aguja avanzó 1 milímetro. Vi imágenes rápidas, noches iguales, rutas repetidas, encargos sin cierre. Yo siempre llegando. Yo siempre confirmando. Nunca saliendo del todo. Corrí hacia la salida. El sonido del reloj me siguió. No se aceleró. No me persiguió. Simplemente mantuvo su ritmo, seguro de que yo no podía ir más rápido que él. Salí al exterior. El aire nocturno me golpeó la cara. Respiré hondo. El sonido seguía ahí. Corrí al coche. El reloj estaba en el asiento del copiloto, intacto. La aguja giraba. Me subí y arranqué. Conducí sin rumbo, con el tic-tac marcando algo que no quería entender. A los pocos kilómetros, el teléfono vibró. Un mensaje sin número. Retraso compensado. Miré el reloj. La aguja se detuvo. El sonido cesó. Me detuve al costado de la carretera, temblando. Respiré. El silencio volvió a ser normal. Desde entonces, evito los relojes. Evito las esperas. Evito llegar temprano o tarde. Porque aprendí algo que nadie explica en este trabajo. No todos los encargos te quitan tiempo. Algunos te convierten en él. No siempre te dicen quién es el objetivo. A veces solo te dicen quién no debe salir con vida del lugar. Esa noche fue así. Una instrucción corta, sin contexto: si lo ves respirar, no salgas. El punto era un motel viejo al borde de una carretera secundaria. De esos que no figuran en mapas nuevos, donde las luces de neón parpadean incluso cuando nadie las mantiene. Aparqué lejos. No quería que el coche quedara registrado en ninguna memoria útil. La recepción estaba vacía. Un timbre oxidado sobre el mostrador. No lo toqué. El pasillo olía a humedad, a desinfectante barato y a algo más profundo, rancio, como ropa mojada que nunca terminó de secarse. La habitación era la última. La puerta estaba cerrada, pero la luz se filtraba por debajo. Me quedé quieto unos segundos, escuchando. ¿Respiración? No jadeos. No gemidos. Respiración regular, calmada. Demasiado calmada para alguien que sabía que lo estaban buscando. Entré sin hacer ruido. El hombre estaba sentado en la cama, con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas. No miraba la televisión encendida frente a él. Miraba la pared, como si esperara algo escrito ahí. «Llegaste», dijo, sin girarse. No respondí. Cerré la puerta detrás de mí. «No te acerques todavía», agregó. «Si cruzas esa línea, ya no podrás salir igual». Miré el suelo. Había una marca oscura, apenas visible, cruzando la habitación de lado a lado. No era pintura. No era sangre. Era como una sombra fija. «¿Qué hiciste?», pregunté. «Respirar cuando no debía», respondió. Me acerqué un paso. El aire cambió. Sentí presión en los oídos,
como si hubiera descendido varios metros bajo tierra. ¿Sabes por qué te mandaron solo?, preguntó. Para no dejar rastros. Sonrió apenas. No. Para que no tengas testigos. Giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no por miedo. Por esfuerzo. Ellos creen que esto se soluciona con un cuerpo, continuó. Siempre creen eso. Levántate, ordené. Negó con la cabeza. No puedo. Si me levanto, se mueve conmigo. La televisión emitió una interferencia breve. Por un segundo, la imagen se distorsionó y vi algo distinto, la misma habitación, pero vacía, sin cama, sin muebles. Solo marcas en las paredes, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. ¿Qué es eso?, pregunté. El hombre respiró hondo. ¿Una corrección? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Corrección de qué? De errores, dijo. De gente como nosotros que se sale del patrón. Señaló la línea en el suelo. Mientras respire, no cruza. Pero cuando deje de hacerlo, busca otro punto estable. Entendí demasiado tarde. Por eso no debo salir, dije. Exacto. La respiración del hombre empezó a volverse irregular. No por herida. Por cansancio. No quería esto, dijo. Solo quería detenerme un rato. El aire se volvió más frío. La línea del suelo se oscureció. No dispares, añadió. Si me matas, te toca sostenerlo. ¿Saqué el arma igual? No para apuntarle. Para sentir algo firme en la mano. ¿Cuánto tiempo llevas así?, pregunté. 2 días, respondió. O 2 semanas. Aquí el tiempo se dobla. La respiración se cortó un segundo. Luego volvió, más superficial. No me mires así, dijo. Tú ya hiciste esto antes. No, respondí. Yo termino cosas. Sonrió con tristeza. ¿Eso crees? La línea del suelo empezó a moverse. No como un líquido. Como una grieta lenta, desplazándose hacia mí. Di un paso atrás. No salgas, dijo el hombre, con esfuerzo. Si sales mientras respira, te sigue. Si sales cuando pare, te ocupa. El silencio se hizo pesado. Solo su respiración llenaba la habitación. Cada inhalación era un esfuerzo visible. Miré la puerta. Pensé en correr. Pensé en dejarlo ahí. No es personal, murmuré. Nunca lo es, respondió. Por eso funciona. Su respiración se detuvo. Por un segundo, nada pasó. Luego, la línea del suelo avanzó rápido. Sentí frío en los pies, como si algo me sujetara desde abajo. Disparé. El ruido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El cuerpo cayó hacia atrás. La televisión se apagó. La línea se detuvo en seco. El aire se aligeró de golpe. Esperé. Conté mentalmente. Nada se movió. Di un paso hacia la puerta. Luego otro. Nada. Salí. Caminé por el pasillo sin correr. Afuera, el aire nocturno me devolvió el aliento. Me apoyé un segundo en la pared. Me fui sin mirar atrás. Reporté lo mínimo. Objetivo neutralizado, dije. El lugar ya no es estable. Hubo una pausa. Entendido, respondieron. Buen trabajo. Colgué. Desde entonces, evito espacios cerrados donde alguien respira demasiado tranquilo. Porque aprendí algo que no figura en ningún manual. A veces, el trabajo no es matar al objetivo. Es decidir quién se queda sosteniendo lo que no debe moverse. Nunca fui bueno recordando caras. Recordaba lugares, rutas, tiempos. Las personas se me mezclaban.
Eso me había salvado muchas veces. Hasta la noche en que reconocí a alguien que, según mis propios registros, ya estaba muerto. El aviso llegó como llegan los peores, sin urgencia aparente. Un mensaje corto, neutro. Revisar punto. Confirmar presencia. Nada más. El punto era un estacionamiento subterráneo de un centro comercial que llevaba años cerrado. Bajé solo. El eco de mis pasos se estiraba demasiado, como si el espacio estuviera vacío de algo más que autos. La iluminación era irregular. Algunos focos encendidos, otros muertos. El aire estaba frío y seco. Olía a concreto y aceite viejo. Avancé hasta el nivel más bajo. Ahí estaba el coche indicado, un sedán oscuro, estacionado correctamente, sin signos de abandono. El motor estaba apagado, pero el interior limpio. Me acerqué despacio. En el asiento del conductor había alguien sentado. No reaccionó cuando abrí la puerta. ¿Estás perdido?, pregunté. Giró la cabeza lentamente. Era él. El mismo rostro. El mismo corte en la ceja. La misma expresión cansada. Llegas tarde, dijo. Sentí un golpe seco en el estómago. No por miedo. ¿Por certeza? Eso no es posible, respondí. Eso dijiste la otra vez. Retrocedí un paso. Mi mente repasó el archivo completo. Lugar, fecha, confirmación. Yo mismo había visto el cuerpo. Yo mismo había cerrado ese encargo. Te vi muerto, dije. Asintió. Y no mentiste. El silencio del estacionamiento se volvió más denso. Los focos parecían más débiles. Entonces, ¿qué eres?, pregunté. Una repetición, respondió. ¿Un residuo funcional? Salió del coche. ¿Caminaba bien? No arrastraba los pies. No estaba herido. Alguien falló al cerrar, continuó. No tú. Otro antes. Yo solo heredé el error. Eso no funciona así, dije. Funciona cuando nadie mira dos veces, respondió. Sentí una presión conocida en el pecho. No era nueva. Era la misma de otros lugares donde algo no terminaba. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Porque tú regresas a los puntos, dijo. Porque confirmas. Me miró con algo parecido a expectativa. Y porque, si me confirmas otra vez, dejo de volver. Entendí el problema de inmediato. Si te ejecuto otra vez, no termina, dije. Solo se repite. Sonrió. Exacto. Caminó alrededor del coche. Cada paso resonaba distinto, como si el suelo no fuera completamente sólido. No necesito que me mates, agregó. Necesito que me reconozcas como terminado. Eso no depende de mí. Siempre depende del último que mira. Los focos parpadearon. Por un instante, vi otras figuras entre los autos. Personas de pie, inmóviles, observando. No se acercaban. Esperaban. No estás solo, dije. Nunca lo estuve, respondió. Solo fui el primero en volver. El aire se volvió más frío. Sentí un mareo leve. Si no haces nada, continuó, sigo apareciendo. En estacionamientos, en pasillos, en puntos muertos. Siempre cerca de los que confirman. ¿Y si te reconozco?, pregunté. Entonces te toca a ti cargar con el siguiente. Me quedé en silencio. Pensé en las veces que había dicho confirmado sin pensar demasiado. En cómo ese acto cerraba cosas para otros. No quiero eso, dije. Nadie quiere, respondió. Por eso siempre vuelve alguien. Las figuras entre los autos empezaron a acercarse. No caminaban. Se deslizaban apenas. Saqué el arma, pero no apunté. No, dijo. Eso no sirve.
Respiré hondo. Me obligué a mirar su rostro sin esquivarlo, sin verlo como objetivo. Terminaste, dije. No hay deuda. No hay retorno. El estacionamiento vibró apenas. Los focos se estabilizaron. Las figuras se detuvieron. El hombre frente a mí cerró los ojos. Gracias, dijo. Su cuerpo no cayó. No se desvaneció. Simplemente dejó de estar ahí. Como si nunca hubiera ocupado ese espacio. El coche quedó vacío. El aire volvió a sentirse normal. Salí sin correr. Subí al nivel superior y salí a la calle. Reporté lo mínimo. Punto limpio, dije. Sin presencia activa. Hubo silencio. Entendido, respondieron. Colgué. Desde entonces, evito estacionamientos cerrados. Evito reflejos en vidrios oscuros. Porque sé que no todos los muertos quieren venganza. Algunos solo quieren que alguien, por una vez, no los haga volver. La noche no termina cuando la historia acaba. Algunas palabras siguen caminando incluso después del silencio. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Estas historias no buscan explicarse. Buscan quedarse. Si este relato dejó una marca, deja la tuya. Dale like al video para sellar el ciclo. Suscríbete al canal si deseas volver a cruzar estas rutas donde nada está limpio. Y escribe en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad estás escuchando esta noche? ¿Qué tema te gustaría escuchar en el próximo relato? El horror no se despide. Solo espera a que alguien vuelva a escuchar.